Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Alma Visión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arenas. Sin duda, una de las encomiendas más sublimes que encontramos en la palabra del Señor es aquella de id y predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Este llamamiento nos lo da el Señor Jesucristo, se lo da a sus discípulos, lo da la iglesia hoy en día y lo da también individualmente. Y cuando hablamos de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, estamos hablando de un evangelio, de evangelizar, de evangelismo. Y el evangelio no cambia, ciertamente, la palabra del Señor es inamovible, permanece para siempre. Pero los medios para llevar esa verdad, esa gloriosa palabra, esos medios, esos métodos, eso sí cambia. Y hemos entonces traído a ustedes este programa hoy, en el Pastor de Hoy, con un tema particular. Evangelismo en contexto. El evangelio no cambia, pero el evangelismo sí cambia, porque el evangelismo son medios, son formas para llevar aquello precioso que es la palabra del Señor. Muchas veces los que predican no consideramos esta parte tan vital y tan importante. Predicar en contexto, considerando el medio, la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo y las diferentes circunstancias. Y para traernos este tema, he invitado aquí al pastor de hoy a un amigo de ustedes, una persona ya muy conocida, pero posiblemente usted no conoce de él una verdad, que él es un evangelista que, nacido en Argentina, ha recorrido gran parte del mundo predicando el evangelio de Jesucristo. Ahora radica aquí en la ciudad de Los Ángeles, y desde que le he conocido he podido ver su amplia consideración para predicar en contexto, cómo él considera muy particularmente la audiencia a la que él se dirige. Pues dijo alguien, y se ha escrito con gran verdad, que aquí en este contorno urbano de Los Ángeles es como un crisol donde nos mezclamos más de 200 nacionalidades. Prácticamente habemos gente de todo el mundo en el condado de Los Ángeles. Y el predicador debe considerar esto cuando va a predicar a una iglesia que posiblemente es en su mayoría de una nacionalidad. A media cuadra hay otra iglesia que en su mayoría son de otro país, de otra nacionalidad. Y le apasiona a él buscar medios, métodos de enseñanza. Y aparte puedo dar testimonio de la alegría que invade su predicación. Un hombre que tiene pasión, que tiene compasión, que tiene integridad y muy especialmente, diría yo, tiene alegría en sus mensajes. Evangelismo en contexto, Pastor Josué. Bienvenido al Pastor de Hoy. ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! Muchas gracias, pastor. Siempre me es un honor hablar la verdad. Un gusto, un gusto. Bueno, cuando hablamos de evangelismo en contexto, realmente tenemos que tener en cuenta, pastor, la necesidad de cada alma. Wow. La necesidad de cada alma. No podemos, pienso, ¿no?, tener un mensaje que sea para todos exactamente igual, porque los niveles de necesidad son diferentes. No solo de cultura, pastor. De cultura, wow, de necesidad, eso. Evidentemente. Wow. ¿Sí? Porque de repente no solamente estamos hablando de cultura, sino de necesidad personal. ¿Sí? Entonces yo pienso que cuando hablamos de evangelismo en contexto, queremos situarnos en cómo poder transmitir ese mensaje. Un maestro no es porque conoce de una materia, sino porque sabe enseñar. Entonces digamos que un evangelista no es evangelista ni por los títulos que haya cosechado, ni por los viajes que tenga, ni los países que haya conocido, sino por cómo ha comunicado el evangelio. De repente, cuánta gente realmente ha venido a los pies de Cristo, cuánta gente realmente ha recibido
a Cristo Jesús, y por eso es que este tema es tan importante. Y no podemos tener un mismo método. Creo que Luis Palau dijo, entre otros, que el Evangelio es uno y es el mismo y siempre, y no puede cambiar. Pero el evangelismo no solo puede, debe cambiar. Debe cambiar. Hoy en día tengo un pastor amigo que siempre me suele mandar textos en el celular, textos de la palabra de Dios, ¿no? Y es lindo, porque a veces uno se levanta a la mañana, un texto, Josué, Dios te dice esto, aquello, que lo otro, una palabra, es un método, ¿sí? Las redes sociales. Ahí están. Las redes sociales, bueno, yo me estoy desviando de lo que tengo escrito aquí, pero en una de las famosas redes sociales, no le hagamos propaganda ninguna, tengo el privilegio de estar ministrando a personas, por ejemplo en Argentina, nos dividen casi 7.000 millas de distancia. Y 16 horas de avión. 16 horas de avión y años que no veía mucha gente. El caso de una persona, una líder que me escribe por una de estas redes sociales y me dice que en 4 días se va a divorciar. Inmediatamente le digo, envíame a mi correo personal tu número de teléfono. Al otro día le hablé más de 2 horas y media por teléfono. Hablamos, le aconsejé, oré por esa persona y a los poquitos días después me dice, pastor, no nos vamos a divorciar. Tenemos 20 años de casados, 4 hijos. Gracias por el tiempo que te tomaste. Fuiste una bendición del Señor. Y me gustó ese día. Entonces empecé a buscar toda la gente, los cumpleaños. En los cumpleaños le doy una palabra. No solamente feliz cumpleaños, sino una palabra. Le digo, Padre, dame una palabra para esa persona, ¿no? Y después, si veo que tiene un problema, le digo, mandame tu número de teléfono. Y a los poquitos días trato de hablarle, trato de compartir el evangelio, de llegar a esa persona. Bueno, es uno de los tantos métodos que tenemos. Pastor, anoche estaba escuchando una conferencia y esa conferencia es de una empresa. Entonces esta persona da 20 técnicas, ¿no?, de cómo alcanzar a la gente. No quedó, diría el argentino, títere sin cabeza. Todo el mundo, en todo lugar, mira, vas aquí, vas allá, en el colegio, en esto, en aquello. Digo, qué tremendo, 20 técnicas para poder alcanzar. Este hombre que dio la clase, la conferencia, gana un promedio de $50,000 al mes. Entonces, después que yo termino de escuchar, digo, bueno, qué bendición, ¿no? La persona está alcanzando tanta gente, pero dije, qué bendición sería si nosotros tomáramos esos mismos métodos para evangelizar. ¿Y qué si pudiéramos ganar 50,000 almas? No dólares, ¿no? Al mes. o al año. Pastor José, entonces debiéramos no estar distanciados de estos métodos. Por ejemplo, este hombre, 20 maneras de aproximarnos a la gente. Correcto. Ellos llevan alguna propaganda, promueven algún artículo. Para un ese negocio. Es solo el medio. Para un negocio. Pero ese medio, es el medio. Pudiésemos aplicarlo para llevar tranquilamente el evangelio de Jesucristo. Claro que sí. Y ahí entra el internet, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos resistido? Yo me resistí hace muchos años al internet. Grandes evangelistas se resistieron a la televisión, a esto que lo otro. Y de repente dijimos, no, vamos a... Al PowerPoint en las iglesias. Correcto, y tantas otras cosas pantallas. Que están. Esa es una parte, la parte tecnológica. Estamos en un avance tremendo, nuestros niños, nuestros jóvenes. Además, podemos utilizar todo ese caudal de tecnología que los jóvenes dominan para alcanzar más gente. Pero decía usted el aspecto, considerar la cultura, considerar la necesidad, lo cual me tocó. Correcto. Ya hablamos de la tecnología. Pastor, ¿cómo considera como evangelista la cultura cuando va a predicar? Bueno, lo primero que yo trato de hacer es humillarme ante el Señor. Como argentino tengo que hacerlo a cada rato, ¿no? Más a menudo. Más a menudo. ¿Por qué? Porque ya de repente caemos en una generalización. Uno dice un argentino y la mayoría piensa, bueno, lo que suele pensar un argentino. Y yo digo, no, porque si generalizamos, cada país tiene lo suyo. Correcto. Entonces, trato de meterme en el Señor lo más posible, trato de que el mensaje sea como Dios lo quiere dar, trato de correrme lo más al costado posible para que no sea Josué el hombre, Josué el argentino el que esté hablando, sino Josué el vaso, el instrumento. Y ahí es donde uno va observando. Creo que Dios te va dando discernimiento, cómo es la persona. Por ejemplo, hay distintos niveles culturales, evidentemente. Entonces, cuando uno se encuentra con alguien de un menor nivel cultural, es un privilegio el poder tener una bendición para esa persona. Pero uno se tiene que humillar. Uno no puede decir, bueno, yo sé mucho más. Porque de repente nos vamos a encontrar con gente que sabe muchísimo más que nosotros. Yo creo que todo tiene que ver
con una capacitación personal, pero también con una humillación constante en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que podamos entrarle a esa alma, para que podamos a veces callar y aprender a oír la necesidad de esa persona. Los predicadores hablamos evidentemente y en una misma predicación podemos correr el riesgo, de dejar de oír la voz del Señor en ese momento. Podemos tener un lindo mensaje, podemos tener un bosquejo tremendo, prácticamente como que yo traje que no lo estoy mirando, y de repente dejar de oír la voz del Señor. Otro riesgo es dejar de oír la voz de la necesidad de esa persona a quien estamos tratando de bendecir. O sea, nosotros tenemos el mensaje, pero creemos que, ok, cállense, óiganme, no se pierdan nada, porque yo soy el portador de esto. Y de repente nos olvidamos de que Dios puede hablar algo, puede cambiar ese mensaje, puede redirigirlo. Dios puede darnos una palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Y cuando venimos en ese orgullo de, bueno, aquí estoy yo, aquí está mi mensaje, pues a veces puede salir algo lindo en un sentido, catedráticamente hablando, bien lindo, o fue bien elaborado, pero no hubo demasiado resultado. Y ahí es donde estamos fuera de contexto, porque queremos evangelizar en contexto, en todo medio ambiente, pero especialmente ser efectivo en lo que estamos comunicando. La necesidad de la persona a la que llegamos. También ahí, pastor, tenemos que ver el contexto porque las necesidades son diversas, muy variadas. Pueda ser una lucha del enemigo que la persona esté teniendo, pueda ser alguna falta que cometió, pueda ser ignorancia que la persona tenga sobre algo. Entonces la capacidad del que evangeliza debe ser muy vasta, muy amplia. El discernimiento es fundamental, porque no podemos tan solo respaldarnos en lo que hemos estudiado, leído o lo que sabemos, porque mayormente el discernimiento va a venir con lo que no sabemos. Aquí lo que ya sabemos no se Lo que ya sabemos, yo digo, ¿para qué quiero que me feliciten con lo que yo ya sé? Muchas gracias, pero yo quiero ir más allá y de repente poder discernir cada caso en particular. Eso es bien lindo porque a veces uno puede estar predicando y de repente Dios te cambia el mensaje, te cambia el enfoque o te da una palabra específica para alguien. Y Dios, es maravilloso. Yo recuerdo una reunión hace muchos años en una ciudad cerca de Buenos Aires donde me invitan a predicar y el pastor estaba emocionado. Bueno, tenemos con nosotros el hermano Mendío. La iglesia allá en Argentina es muy grande, o sea que éramos bastante famosos, aunque como dice el hermano Bruno Camaño, cuanto más famoso, más peligroso. Por eso ahora no soy tan famoso como antes. Y bueno, y el pastor, yo bien la palabra. Y bueno, me presenta y me termina de presentar y el Señor me dice, no vas a predicar. Señor, vine a predicar, me invitaron a predicar y me están presentando. Y bueno, hermanos, adoremos al Señor. Adoremos unos minutos. En esa adoración, digo, Señor, ¿cómo sigue esto, no? El Señor nos dio a mi esposa y a mí palabra de ciencia, de profecía, de revelación para todos y cada uno de los integrantes de esa reunión. Todos. No sé si fueron 2 horas, 2 horas y media. Creo que ni se dieron cuenta que no prediqué. Pero Dios habló. En un momento Dios tomó a mi esposa y era la primera vez que estábamos. Y le da palabra para los pastores. La primera vez que nos invitaban. Siervo, por favor, sierva. Y le empieza a dar palabra y yo orando. Y yo sentía que Dios le estaba dando un mensaje que venía de lo alto. Creo que ni se dieron cuenta que no prediqué. Pero fue aprender a oír la voz del Señor. Y en ese medio ambiente poder ser efectivo. Me recuerdo otro caso, pastor. Este fue un joven, él tenía 30 años de edad, pastor. Yo empiezo a predicar, ya tenía mi mensaje y todo. Y en un momento Dios me lo cambia y como que me dice, termina. Yo, si recién empecé, termina. Pero es el discernimiento, ¿no? Entonces, termino de predicar y hago una pregunta que Dios me da en el momento. Dice, ¿cuántos de ustedes le han sido de bendición a su pastor? ¿Cuántos de ustedes son agradecidos? ¿Cuántos de ustedes no solamente se han acercado para pedirle, para exigirle? Y a medida que empiezo a hablar, empiezan a agachar las cabezas, empiezan a llorar y un llanto total y generalizado. Y yo sigo hablando y la gente empieza a venir y a pasar, a pedirle perdón al pastor, a abrazarle, decir, pastor, qué egoísta fui, nunca le agradecí. Bueno, cambió totalmente esa reunión porque oí la voz del Señor. Pero la nota fue que unos 5 o 6 meses después me llama un hermano que se congregaba allí y me dice, pastor, quiero decirle algo. Sí, mi hermano, usted estuvo en tal iglesia. Oh, sí, me acuerdo. El pastor acaba de partir con el Señor. 30 años de edad.
Yo dije, Señor, gracias, porque yo no sé qué pasaba allí. A mí el Señor me cambió ese mensaje, me dijo, para y haz esta pregunta. Se ve que la gente se había mal acostumbrado. De repente, pastor esto, pero no abrir su corazón para el pastor, necesita algo. Pastor, ¿puedo orar por usted? Pastor, ¿puedo hacer algo más de lo que estoy haciendo? Me sentí feliz a pesar de la noticia, porque dije, gracias, Señor, que me usaste. Yo no hubiera hecho eso, yo hubiera seguido predicando, pero el Señor me hizo detener la prédica a través de ese discernimiento precioso que nos da el Señor y de poder ahí, en ese contexto, poder ser mucho más efectivo. Pastor Josué, aquí hay este aspecto de suma importancia. Cuando hablamos de contexto, nosotros vemos la cultura, el grado cultural, la nacionalidad, el idioma. Pero ha tocado usted un tema que es contexto, pero es más profundo que todos estos aún. O sea, el contexto espiritual, porque discernir es ver el contexto en el que estoy ministrando. Correcto. Yo creo que ese es el contexto. Real. Porque una vez, si llegamos a tener discernimiento del contexto espiritual, lo demás es secundario. Es secundario, porque además Tremendo, uno no es un especialista ni en culturas, ni en idiomas. No, uno conoce un poquito, ¿no? Pero si nos especializamos en el contexto espiritual, y una vez más, estamos hablando de buscarlo a Dios, estamos hablando de que Dios nos guíe, estamos buscando de humillarnos delante de Él, para que Él abra todos esos misterios. Cada persona es un misterio, cada vida es un misterio, cada alma es un misterio, cada matrimonio es un misterio, cada joven, cada adulto, cada anciano, cada niño. Entonces creo que sí, si logramos de alguna manera adentrarnos en el contexto espiritual, lo demás va a ser mucho más simple, muchísimo más simple y más efectivo, que es lo que queremos lograr. Esto nos lleva a ver entonces que el evangelista que predica en contexto sale de un hospital, cambia su actitud, es la misma, pero cambia varios factores porque sale de un hospital, ahora va a ministrar a un funeral, ahora va a una casa en particular, el evangelio es el mismo, pero el contexto es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que también tenemos que trabajar en nuestra propia personalidad, porque de repente se nos pueden abrir como cerrar puertas. Yo sé que hay lugares donde tengo que llevar el mensaje en cierta forma, un mensaje quizás formal, la gente lo escucha así, lo entiende así y lo recibe así, y yo lo puedo hacer. Digo, Padre, dame esa capacidad específica para este contexto, en este caso un contexto eclesiástico o denominacional, ¿no? Pero yo tengo mi manera de ser y nos identificamos mucho, pastor, porque yo le he dicho al pastor Arenas, bueno, que muchas veces resalto su seriedad, su formalidad, pero también tiene un sentido del humor tremendo y hermosísimo. Yo creo que es saber utilizarlo, es saber dónde, cuándo, cómo, no querer ser gracioso, pero sí de repente en ciertos contextos, pues es necesario quizás un testimonio, a lo mejor alguna ilustración, muchas veces el contar algo propio. Yo al principio, los primeros años de estar sirviendo a Dios, pues prácticamente pues mostraba todo lo bueno mío, como diciendo, ni se van a dar cuenta nada malo, ¿no? Va pasando el tiempo y uno ya se humaniza más, uno ya no está en una vidriera, ni en show, ni en venderse uno. No. Aquí estamos queriendo servir al Señor. Y si para alcanzar un alma, para entrar en el contexto espiritual, para poder ganar esa alma, uno tiene que humillarse, uno tiene que contar, no sé, un problema, una falta, una equivocación, pues bienvenido sea. Una vez más, pienso que tenemos que permitirle al Espíritu que nos toque, porque nunca lo haríamos. La mayoría no lo hace, se presenta como el inmaculado, el intocable, y somos seres humanos, hacemos lo mejor que tenemos, pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Y a veces el reconocer un error puede ser de bendición para alcanzar un alma, en muchos casos. Pastor, la audiencia del pastor de hoy le conoce y la de Almavisión. Pero cuando usted habla de otros tiempos, cuéntenos, yo sé de esos tiempos. ¿Cuántos cultos había y cuánta gente iba? ¿Y a qué horas comenzaban en Argentina y a qué horas terminaban? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires... ¿Cómo comenzó? ¿Quién era Josué Mendía? Tenemos que hacer 5 programas más, pero bueno, lo voy a... En un minuto usted lo puede... ¿En un minuto? ¿Quién era Josué Mendía? El rebelde, el que iba viajando por el mundo. Josué Mendía era un artesano. Yo pasaba mucho tiempo con los hippies. Además, practicaba yoga, control mental, estudiaba y practicaba parapsicología. Estuvo en una secta, la secta Los Niños de Dios. Y en 1984
pues recibo a Jesucristo. En la primera semana ya empiezo a servir al Señor a mi manera. Yo todavía no sabía mucho. A los 2 meses estaba predicando en la radio. Dentro del primer año estaba haciendo programas de televisión. Y bueno, ya a los 2 años la iglesia de un grupito pequeñito ya tenía como 2.000 miembros. ¿En un año? Sí, en un par de años. Tradicionalmente los cultos eran martes, jueves, sábado y domingo, pero nosotros enseguidita comenzamos con un servicio diario. Eso era a las 7 de la tarde, bien tradicional. Pero el pastor estaba orando y me dijo, Josué, vamos a poner un culto más. ¿Un culto más? Sí, 2 cultos por... Y pensando en los abuelitos, los ancianos. ¿Por qué? Porque el culto a las 7 terminaba a las 10, 10 y media y los abuelitos iban tarde. Entonces empezamos un culto a las 4 de la tarde, segundo. Los abuelitos contentos, felices. Pero cuando terminó el primer culto no se fue nadie. Se quedaron los ancianitos al otro culto también, no se querían ir. Y así fuimos agregando uno y otro hasta que llegamos a tener 7 servicios por día. Todos los días, sean 49 servicios por semana. Y hubo una época de varios meses donde tuvimos vigilia a la noche. O sea que no paramos, hicimos las 24 horas durante varios meses sin parar la iglesia. Era un grupo, bueno, 3 pastores generales y después un grupo de pastores, de copastores. Pero la gracia de Dios, la unción del Señor y esa pasión, esas ganas de ir, de evangelizar, de ganar almas. Ahí no había lugar que no se utilizara. Salíamos en un bus, íbamos a parques, a plazas, utilizábamos todos los medios posibles, hacíamos de repente radio, teatro, ¿sí? Inventábamos así, como 7 cultos 7 diarios. cultos, sí. Al pastor Josué Mendía se le atribuye una frase que pues ya algunos aquí en el condado de California conocen. Él dijo un día que el pastor José Arenas, que soy yo, tenía una seriedad que asusta, pero un humor que gusta. Y es que yo pienso que después de 7 cultos usted también se alivianó. Necesito yo hacer 7 cultos para ir cambiando, pues. ¿Cómo eran esos días? Fueron gloriosos porque... Milagros, sanidades, la dependencia del Espíritu era tremenda porque no teníamos tiempo a veces. Era un contexto argentino. Sí, mayormente, bueno, sí, gran porcentaje éramos argentinos, aunque había gente que venía a lo mejor de Uruguay, de Bolivia, de Chile, en un número mucho más pequeño, pero era... ¿Qué consideraciones, pastor, tendremos que hacer los que ministramos en esta parte del mundo especialmente, donde hay tanta nacionalidad, tan diversa necesidad, tan diversa oposición del enemigo? ¿Qué consejo usted da a los evangelistas de esta área que debiéramos considerar en cuanto al contexto se refiere, en lo espiritual, en lo material, pues, para llevar ese mensaje? Lo básico siempre es el amor, porque si... yo creo que a todos nos ha pasado. Yo vine aquí con una mentalidad pues bastante argentina, evidentemente, ¿no? Aunque ya había viajado por otros países. Pero tú toma mate por la mañana, ¿no? No tomo. Nunca, qué bueno. Mi esposa toma, ¿no? Pero eso es un problema entre mi esposa y yo. Le salí sin no tomador de mate. Las empanadillas, sí. Eso sí. Bueno. Y entonces uno cambia, tiene que ajustarse, porque uno viene, por ejemplo, en mi caso, vengo de Argentina, digo, bueno, esto está mal, esto... ¿Y yo quién soy para venir a cambiar? Yo puedo aportar ciertas cosas, pero ahí entra el amor. Y es, creo que el arma fundamental. Cuando realmente nos movemos en amor, vamos a empezar a nutrirnos. Pienso que la persona que quiere amar verdaderamente va a leer, va a instruirse, va a ver por qué tal nacionalidad es así, por qué tal persona es así, y tiene que hacerlo. Todos no son iguales. El humor es muy diferente. El humor es muy diferente. En Alemania, por ejemplo, yo fui muchas veces a predicar a Alemania. A veces yo decía algo y digo, bueno, esto es una buena nota, y se quedaban todos serios, me miraban como... Y a lo mejor decía algo serio y se me reían. Porque el sentido del humor es totalmente diferente. Yo pienso que el amor es fundamental para no creernos superior a nadie en absoluto. Somos servidores de los demás. Y ahí entran la diversidad de culturas, de estratos sociales, de conocimientos, etcétera, etcétera. Y pienso que el amor es la llave fundamental para esto. No creernos más de lo que somos y al contrario, querer ser más efectivos con la gente. Y para ser más efectivos, pues tenemos que conocerlos, tenemos que aprender a amarlos, tenemos que aprender a compartir. Y esto es mutuo, es como el chile. De repente yo llego acá y yo nunca comí chile, ¿no? Entonces hay gente, yo sé, que me mira raro, me dice...
No me mira así, pues yo nunca comí chile. Entonces, yo acepto que le gusta el chile, pues acepte que no me gusta, acepto que le cae bien, pues acepte que a mí me cae mal. De repente hay muchos aspectos en los cuales tenemos que aprender a ceder o a comprendernos mucho más. Ese es como el matrimonio. Sí, y ese es otro punto, ¿no? Es como el matrimonio, es ceder, es ver cómo es la otra persona, no tanto cómo es uno, sino cómo es el otro, en pos de lograr una unidad, una bendición. Tenemos un evangelio tan poderoso, tan sublime, que quienes lo predicamos, pastor, debemos considerar siempre el contexto espiritual, material, físico, visible en el cual lo predicamos, porque este evangelio es tan grande, tan poderoso. Y voy a decir al final de este programa algo que no he dicho antes de mis invitados en 4 años. Pastor, pastora, si usted quiere que alguien le lleve un mensaje con mucho poder de Dios y con mucha alegría, ahí están los teléfonos en pantalla del pastor Josué Mendía. Cada vez que él pone su pie y su corazón en mi iglesia, trae bendición y lo llevará a su iglesia también. Y yo le doy las gracias a usted por haber estado con el pastor Josué Mendía y con el pastor José Arenas en un programa más del Pastor de Hoy, Evangelismo en Contexto. Hasta un próximo programa y que Dios le bendiga. Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.